Imagina Roma, el imperio que dominó el mundo conocido con disciplina, estrategia y una fuerza militar casi imbatible. Cuando pensamos en sus armas, de inmediato surgen imágenes de espadas afiladas, inmensas catapultas, o las formaciones perfectas de soldados avanzando en silencio. Pero, ¿y si te dijera que existe un arma que no aparece en los libros escolares, algo tan perturbador que los propios romanos prefirieron ocultar? No estamos hablando solo de metal o pólvora, sino de un instrumento que jugaba con el miedo, sacudía la moral y cambiaba el rumbo de las batallas sin necesidad de derramar tanta sangre. Lo que se encontró recientemente en ruinas olvidadas encendió una alerta entre los historiadores. Quizás Roma tenía un secreto mucho más oscuro de lo que imaginábamos. Así que prepárate, porque en este video abriremos las puertas de un misterio que permaneció enterrado por casi 2000 años y que puede cambiar por completo la forma en que entendemos el poder de Roma. Siempre que hablamos de Roma, una imagen se forma casi automáticamente: legiones disciplinadas, escudos alineados como una muralla y el brillo de las espadas cortas, los famosos gladi, listas para perforar en el momento exacto. Estas armas se convirtieron en símbolos de la grandeza romana. El pilum, aquella lanza que se doblaba al impactar al enemigo; el testudo, la formación en caparazón de tortuga, que protegía a los soldados como si fueran un solo cuerpo; y las enormes catapultas capaces de lanzar piedras gigantes contra murallas enemigas. Todo esto muestra cómo Roma no solo luchaba, sino que pensaba la guerra de forma estratégica. Sin embargo, existe un detalle que casi nadie se pregunta: si el imperio era tan creativo e innovador en las armas que conocemos, ¿realmente hemos descubierto todas? ¿O había algo tan atrevido y peligroso que fue retirado de la historia oficial a propósito? Esa es la chispa que nos lleva al siguiente punto: el misterio de un arma que pocos se atreven a mencionar. Los cronistas antiguos adoraban registrar cada detalle de las campañas romanas: el número de soldados, las rutas recorridas, incluso los nombres de los generales. Pero curiosamente, en algunos textos sobreviven pasajes enigmáticos, casi susurrados entre líneas, que hablan de un instrumento de terror usado en batallas específicas. No hay dibujos claros ni descripciones técnicas completas, solo menciones a gritos que resonaban en el campo de guerra antes de que comenzara el combate, enemigos que abandonaban sus posiciones sin luchar, y soldados que juraban haber visto algo más allá de la comprensión humana. La cuestión es, ¿cómo un imperio que registraba hasta la logística de sus legiones podía dejar algo así tan nebuloso? ¿Fue olvido, censura o una decisión calculada para que nadie más pudiera copiarlo? Ese silencio en los documentos despierta la sospecha de que Roma escondió a propósito un arma que no estaba hecha solo para destruir cuerpos, sino para atacar directamente la mente y el espíritu de los adversarios. Con el paso de los siglos, muchos registros del Imperio Romano se perdieron en incendios, saqueos y en el simple desgaste del tiempo. Aún así, algunos fragmentos llegaron hasta nosotros, y en ellos surgen pistas inquietantes. En manuscritos de autores poco conocidos, hay menciones a ingenios que quebraban la voluntad del enemigo antes de que la espada lo alcanzara. Otro cronista habla de máquinas que producían sonidos capaces de hacer temblar a hombres fuertes como niños. Estos relatos, durante mucho tiempo, fueron ignorados por parecer exageraciones o metáforas. Sin embargo, cuando se comparan entre sí, comienzan a formar un patrón. Roma tal vez dominó no solo el arte de golpear con hierro y fuego, sino también el de manipular emociones y provocar el pánico. Curiosamente, muchos de estos textos fueron copiados y luego borrados o sustituidos en versiones posteriores, como si hubiera un esfuerzo consciente por silenciar el tema. ¿Qué querían esconder los romanos con tanto cuidado? Esa pregunta nos lleva directamente a las excavaciones modernas. En los últimos años, arqueólogos trabajando en antiguas fortalezas romanas encontraron indicios que reavivaron este misterio. Entre fragmentos de metal corroído, pedazos de madera carbonizada e inscripciones enigmáticas en piedras, surgieron vestigios de algo que no encaja en las armas tradicionales que conocemos. Uno de los hallazgos más intrigantes fue un conjunto de piezas que,
Al ser reconstruidas digitalmente, se asemejaban más a un mecanismo acústico que a una catapulta o balista. Además, en algunas murallas, fueron descubiertos símbolos repetidos que parecen advertencias, como si hasta los propios romanos temieran lo que estaban creando. Estos descubrimientos no prueban de manera definitiva la existencia del arma perdida, pero sugieren fuertemente que había un conocimiento diferente, quizá incluso prohibido, circulando dentro de las legiones. Para muchos investigadores, no se trata solo de arqueología, sino de una pista de que Roma manipulaba algo que iba más allá de la tecnología bélica común, el miedo humano en su forma más pura. Lo que realmente hacía diferente a esta arma no era solo su estructura, sino el efecto que provocaba. A diferencia del gladius o la catapulta, que herían directamente el cuerpo, esta creación parecía estar diseñada para atacar la mente. Imagina a un ejército entero entrando en pánico antes incluso del primer golpe, soldados soltando sus escudos porque creían estar frente a algo sobrenatural. Hay hipótesis que sugieren que producía sonidos ensordecedores, vibraciones que causaban desorientación o incluso ilusiones creadas por la combinación de fuego, humo y reflejos metálicos. Para un mundo que todavía explicaba los fenómenos bajo la mirada de los dioses, cualquier cosa que evocara el miedo a lo desconocido era devastadora. El verdadero poder del arma perdida no estaba en derribar murallas, sino en quebrar el valor, y cuando el valor cae, todo el ejército se derrumba con él. Por eso muchos estudiosos creen que esta invención pudo haber sido el arma psicológica más eficaz que Roma jamás utilizó. Si Roma construyó su gloria sobre disciplina y estrategia, ¿por qué esconder un arma que parecía tan poderosa? Existen algunas teorías que intrigan a los historiadores. La primera es que era simplemente demasiado cruel, superando incluso los límites de la guerra romana, famosa por su brutalidad. Otra hipótesis es que, al revelar su existencia, el imperio corría el riesgo de que pueblos enemigos intentaran copiar la tecnología y usarla contra ellos. También existe la posibilidad de que los propios romanos consideraran esta creación una ofensa a los dioses, temiendo que fuera interpretada como una manipulación prohibida del miedo humano. De cualquier forma, el silencio es sospechoso. Mientras el gladius y la catapulta fueron celebrados en monumentos y crónicas, esta arma desapareció de las descripciones oficiales, como si hubiera sido borrada a propósito, y ese borrado nos hace pensar que, si fue ocultada, es porque su poder era tan grande que incluso Roma le temió. A pesar del silencio en los registros oficiales, algunas batallas de la historia romana muestran señales de que algo inusual fue utilizado. Hay relatos de enemigos que abandonaron posiciones fortificadas sin motivo aparente, legiones que derrotaron ejércitos mayores sin sufrir grandes bajas, y descripciones de guerreros que huyeron aterrorizados antes incluso del combate cuerpo a cuerpo. Estos episodios siempre se atribuyeron a la disciplina o a la estrategia impecable de Roma, pero ¿habrá algo más detrás de esas victorias? Si realmente existió un arma capaz de provocar pánico colectivo, pudo haber sido el factor decisivo en momentos críticos, garantizando conquistas que parecían imposibles. Imagina el efecto psicológico. Enfrentar a los soldados ya era intimidante, pero sentir un miedo inexplicable, proveniente de algo invisible o incomprensible, transformaba a cualquier guerrero en presa fácil. El arma perdida pudo haber sido el secreto que inclinó la balanza a favor de Roma, en batallas que marcaron la expansión del imperio. Cuando pensamos en esta arma misteriosa, puede parecer algo lejano, atrapado en el pasado, pero la verdad es que la idea de vencer por el miedo no se quedó en Roma. Hoy lo llamamos guerra psicológica, sonidos que desorientan, propagandas que quiebran la moral del enemigo, tecnologías que actúan en lo emocional antes que en lo físico. Lo que intriga a muchos estudiosos es darse cuenta de que Roma quizá fue la precursora de esta estrategia, siglos antes de que recibiera un nombre moderno. Algunos experimentos recientes con frecuencias sonoras muestran que ruidos específicos pueden causar náusea, mareos e incluso pánico en grupos enteros, exactamente lo que describían los relatos antiguos. Si unimos esto a la inteligencia romana para adaptar conocimientos de pueblos conquistados, no es absurdo imaginar que crearan algo similar.
Lo más inquietante es darse cuenta de que, incluso después de 2000 años, seguimos aplicando los mismos principios: vencer la mente para dominar el cuerpo. El misterio del arma perdida de Roma sigue siendo una herida abierta en la historia. Pocas pistas, fragmentos de relatos y descubrimientos arqueológicos que generan más preguntas que respuestas. Pero quizá el punto central no esté solo en descubrir la forma exacta de esta arma, sino en comprender lo que representa. Roma nos muestra que el verdadero poder no está únicamente en espadas afiladas o murallas derribadas, sino en la capacidad de controlar lo que sienten los hombres, especialmente el miedo. Ese dominio invisible puede transformar ejércitos enteros en vencedores o vencidos, antes incluso del primer golpe. Y esa lección atraviesa los siglos. El miedo sigue siendo una de las armas más eficaces que existen. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Roma borró esta parte de la historia para protegerse o para proteger al mundo de algo demasiado peligroso? Déjalo en los comentarios y no olvides ver el próximo video, donde revelaremos otro secreto oscuro del imperio. Te espero en el próximo video.